Las catacumbas son galerías subterráneas que fueron utilizadas como lugar de enterramiento durante varios siglos. Los enterramientos de los ciudadanos paganos, judíos y los primeros cristianos de Roma en las catacumbas comenzaron a realizarse en el siglo II y no se verían finalizados hasta el siglo V. La palabra catacumba viene a significar al lado de la cantera. Proviene del hecho de que las primeras excavaciones para ser utilizadas como lugar de enterramiento fueron realizadas a las afueras de Roma, junto al terreno de una cantera. Las catacumbas poseen infinidad de galerías subterráneas que forman auténticos laberintos de varios kilómetros, a lo largo de los cuales se excavaron varias filas de nichos rectangulares. Los cadáveres envueltos en una sábana se colocaban en los nichos, que posteriormente se cerraban con lápidas de mármol y, de forma más común, con barro cocido. Posteriormente se grababa el nombre del difunto sobre la tapa, acompañado por un símbolo cristiano. En Roma existen más de 60 catacumbas compuestas por cientos de kilómetros de galerías subterráneas que alojan miles de tumbas. Catacumbas de San Sebastián. Estas catacumbas de 12 kilómetros de extensión deben su nombre a San Sebastián, un soldado que fue martirizado por convertirse al cristianismo. Catacumbas de San Calixto, con una red de galerías de más de 20 kilómetros de extensión. Catacumbas de Priscila. Conservan algunos frescos muy importantes para la historia del arte, como las primeras representaciones de la Virgen María. Catacumbas de Domitilia, descubiertas en 1593. Estas catacumbas de más de 15 kilómetros de recorrido deben su nombre a la nieta de Vespasino. Catacumbas de Santa Inés. Tras ser martirizada por su fe cristiana, Santa Inés fue enterrada en las catacumbas que posteriormente tomaron su nombre. Aurea, literalmente en latín, casa, era un grandioso palacio construido para el emperador Nerón en Roma tras el gran incendio del 64. Ocupaba, según se ha calculado, alrededor de 50 hectáreas entre las colinas del Palatino y el Esquilino. Sus lujos incluían incrustaciones de oro, piedras preciosas y marfil, y se cuenta que los techos de algunos salones tenían compuertas por donde se arrojaban flores y perfumes durante las fiestas ofrecidas por Nerón. Inacabada la muerte de Nerón y dañada por el incendio del 104, la Domus Aurea fue cubierta con escombros por orden del emperador Trajano, una medida que a la larga aseguró su conservación al evitar el habitual pillaje de materiales valiosos que afectó a otros edificios como el Coliseo. Al menos una parte de las estancias del palacio permaneció desconocida hasta el siglo XV, cuando un joven romano cayó accidentalmente a través de una hendidura y halló casualmente el acceso de una de las bóvedas tapadas bajo tierra. Las decoraciones murales descubiertas entonces fueron una inspiración del motivo de grutescos que se hizo habitual en el Renacimiento. El Foro Boario era una zona de la antigua Roma, situada en la ribera izquierda del río Tíber. También se conocía como una plaza inserta en la misma zona, en la cual se producía el mercado de animales. Se trataba del área del mercado de la ciudad antigua, colocada en el punto en el que se confluían los caminos que atravesaban el valle del río Tíber. Esta zona era frecuentada por mercaderes griegos en la mitad del siglo VIII a.C. Durante la monarquía se construyó el puente Sublicio, de madera, mientras que durante el reinado de Servio Tulio se construyó un segundo templo dedicado a la fortuna y a la Mater Matuta. La puerta Trigemina es donde en 264 a.C. se produjo el primer combate de gladiadores, como parte de los Juegos Fúnebres en honor de Junio Bruta Pera. En la misma zona fue colocada una estatua de bronce dorado representando un toro que provenía de la conquista egina. El Foro Boario, probablemente a causa de su naturaleza y su localización, fue objeto de incendios en los años 213, 203 y 196 a.C. y de inundaciones en 363, 202, 193 y 192 a.C. Existían en el lugar diversos edificios de culto, santuarios de Lara Máxima de Hércules y los templos ya citados, el de la Fortuna y el de Mater Matuta, entre otros. La leyenda de la Boca de la Verità trata sobre un diablo llamado Mercurio, dios del comercio y también de los embrollos, que le aferraba la mano a la persona que engañaba o mentía. El Panteón de Agripa es un templo de arquitectura romana de planta circular erigido en Roma por Adriano, entre los años 118 y 125 después de Cristo. En la ciudad es conocido popularmente como la Rotonda, de ahí el nombre de la plaza en la que se encuentra. Actualmente el uso que se le da a este templo es para dar misas y bodas, por lo que se utiliza como una iglesia.
Es uno de los edificios mejor conservados de Roma, ya que está exactamente igual que el día de su inauguración. Adriano, su autor, fue emperador del Imperio Romano entre el 117 al 138 después de Cristo. Este mandó construir el edificio en honor de un amigo suyo y no en su nombre. Entre las 7 colinas de Roma, el Palatino es una de las áreas más antiguas. El Palatino está dividido en 3 cimas: Cérmedes, Palatium y Velia. Su uso era principalmente la residencia de emperadores o personas influyentes, como Marco Antonio o Cicerón. Se dice que Rómulo fundó Roma en el Palatino, donde fijó su residencia. Los romanos encontraron restos de unas cabañas de madera, supuestamente la casa de Rómulo. En la época republicana, los reyes tenían su residencia en este monte. Fue rodeado por Servio Tulio en el 578. También vivían los patricios y equites más influyentes. Durante la época imperial, el emperador Augusto comenzó la transformación del Palatino en residencia de los emperadores, en el 23 a.C. Augusto mandó construir estos templos, como el de Apolo Palatino, entre el 28 a.C. y el 27 a.C., en conmemoración de la batalla de Aquio. A partir del siglo III después de Cristo, en el Palatino dejó de ser habitado. El arco de Constantino. Hecho en 315, mandado a construir por Constantino I el Grande, y es el más moderno de los arcos triunfales alzados en la Roma antigua. Constantino mandó a construir su arco de triunfo para celebrar su llegada al poder absoluto tras vencer a Magencio en la batalla del Puente Milvio el 28 de octubre de 312, en una etapa en la que el poder se había descentralizado con el objetivo de gobernar de forma más eficaz los vastos territorios del imperio. Su uso era que cada vez que llegaba un emperador de la guerra invicto, pasaba debajo del arco para celebrar la victoria. El Foro Romano. Fecha de construcción. La construcción se inició en 54 a.C. Fue inaugurado en el 46 a.C. por Julio César. Uso del foro. Es el lugar donde se desarrollaba toda la vida ciudadana en la antigua Roma. La política, la justicia, el comercio, la vida social y el culto a los dioses. Era el corazón de la ciudad. Está formado por basílicas, templos. Hoy queda poco de todo aquello. Podemos encontrar restos de la Basílica Emilia, un edificio que tenía función comercial. Historia. El foro es el centro político, es además el mercado, como lo prueban todos los negocios que en él se encuentran. Todo está ubicado en una especie de plataforma. En la parte de la llanura se reúnen los comicios por tribus. Los vencedores rendían su homenaje de gratitud a Júpiter Capitolio, siguiendo la vía sacra. Se trataba de un gran espacio abierto en el que se levantaban los edificios públicos. Allí se desarrollaban la mayor parte de las actividades políticas y religiosas. Los romanos se reunían para efectuar sus negocios o solo para pasar el tiempo libre. Fue construido paulatinamente y enriquecido con templos en honor de los dioses y arcos de triunfo para recordar las victorias militares. Plaza del Foro Romano. Basílica de Magencio. Templo de Castor y Pólux. Arco de Séptimo Severo. Casa de las Vestales. Vía Sacra. El Coliseo se encuentra en Roma, capital de Italia y antigua capital del Imperio Romano de Occidente. El Coliseo se construyó entre el año 72 después de Cristo hasta el año 80 después de Cristo y se sitúa al este del Foro. Lo mandó construir Vespasiano y se terminó bajo el mandato de Tito, su hijo. Antes, el Coliseo tenía el nombre de Anfiteatro Flavio
en honor a la dinastía Flavia, de emperadores que lo mandó construir. Pero se le cambió el nombre al Coliseo, porque cerca se encontraba una gran estatua del coloso de Nerón. El Coliseo sufrió muchas reconstrucciones, debido a incidentes como incendios, terremotos, tormentas eléctricas. En la Edad Media se construyó una iglesia en el interior. El Coliseo pasó de mano en mano. Perteneció a la iglesia, luego a los nobles romanos y luego de nuevo a la iglesia. Algunas partes del Coliseo se derrumbaron y utilizaron estas para hacer otros edificios. En 1820 se reforzó la estructura con contrafuertes y en 2007 se le nombró una de las 7 maravillas del mundo. El Coliseo albergaba muchos espectáculos, como peleas de animales, ejecuciones de prisioneros por animales, peleas de gladiadores o batallas navales. Las últimas solo se produjeron antes de la construcción de galerías subterráneas. El Coliseo consta de 5 partes mayormente: la arena, el hipogeo, la fachada, la cavea y el velario.